La palabra del Señor. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de la cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibidle. Y a Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saludo a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para vosotros y por lo que están en la Odisea, los que están en Herápolis. Os saluda Lucas, el médico, amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Déjame decirle, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, no había mayor forma de terminar Colosenses, el libro de Colosenses, que hemos venido viendo lo que es la predicación expositiva. No había mayor forma y mayor gozo para mí y para cada uno de ustedes, comenzando también el año nuevo, un año 2026, que terminar leyendo esta carta donde Pablo hace mención de hombres que trabajaron, que colaboraron en su ministerio. Y déjame decirle como introducción al libro de Colosenses 4, 7 al 18. Nosotros sabemos que Pablo, al principio de su carta, en el capítulo 1, él empieza su carta saludando a los hermanos de Colosa. Empieza su carta saludando a los hermanos de Colosa y orando por los hermanos de Colosa. Y en los versículos 15 del capítulo 1, Pablo pone el fundamento, las bases de la supremacía de Cristo, en lo cual Dios es supremo en todas las cosas. Dice, Él es la imagen de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pablo ahí pone el fundamento de la doctrina de Cristo. Y en los capítulo 2, versículo 1, también Pablo deja en claro la suficiencia de Cristo, que Cristo es suficiente para la salvación. Donde el hombre, la mujer, si ha creído en Cristo, ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, ya no tiene que hacer ningún mérito, ningún sacrificio para ganar su salvación.
sino que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y Él es suficiente para salvarnos. Pablo deja en claro eso. Y en los capítulos 3, Pablo, ahora de que Cristo es soberano, Cristo es supremo, Cristo es suficiente, de que nosotros ya hemos sido cambiados, transformados, ya somos una nueva criatura. Ya el acta que nos acusaba, que nos condenaba, la ley, ha sido ahora abolida. Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Ahora Él habla de la nueva vida en Cristo. Y Él dice en el capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Nos está diciendo que nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús y no en las cosas de la tierra. Y Él sigue su carta escribiendo, habla a los nuevos creyentes en Cristo. ¿Cómo se debe vivir la vida cristiana? Que nosotros tenemos que despojarnos, morir a lo terrenal. Y Pablo hace mención de cosas lo cuales nosotros tenemos que morir a la vieja naturaleza, al viejo yo, morir a la carne. Pero llegando a los versículos 10 dice: vestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo crió, y renovados hasta el conocimiento pleno. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, y el nuevo hombre es Cristo Jesús. En el versículo 12 dice: vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La nueva vida en Cristo, cómo verdaderamente nosotros debemos de vivir ahora la vida cristiana como creyentes genuinos, verdaderos, ya transformados. Y ahora Pablo sigue exhortando ahora a los creyentes. En el versículo 18 nos habla en cuanto a la vida familiar, que las esposas deben sujetarse a sus esposos, que los esposos deben amar a sus esposas, y que los hijos deben obedecer a sus padres, y que los padres deben amar a sus hijos. En el versículo 22 del capítulo 3, Pablo sigue exhortando a los creyentes a cómo debe ser nuestra conducta en nuestra vida laboral, cómo debe ser la conducta del creyente en su trabajo. Trabajar con honestidad, con honradez, obedecer a vuestros amos, a nuestros jefes, a nuestros supervisores. Y también exhorta también a los amos a que también sean justos, porque sabe que ellos también tienen un amo en los cielos. Y en el capítulo 4, versículo 2, Pablo exhorta a los creyentes a perseverar en la oración con acción de gracia, velando en ella en todo tiempo. Pero también hace una exhortación, también cómo debe ser la conducta del creyente. Sus palabras con gracia, sazonada con sal, para dar gracias a los no creyentes, a los de afuera. Y ahora Pablo, en los capítulos 7 al 18, él está ya a punto de terminar su carta. Y él ahora hace unas recomendaciones a los hombres que han trabajado con él en el ministerio en pro del evangelio. Y hoy, hermanos, como tema,
Vamos a ver hombres fieles y colaboradores en el reino de Dios. Y le vuelvo a decir, no hay mayor manera, un gran gozo y privilegio de poder, hermanos, terminar esta carta. Sabemos que la directiva de damas, los jóvenes, los que van a trabajar este año 2026. Y hoy vamos a ver unas aplicaciones personales, recomendaciones, pero sobre todo vamos a ver la vida de estos hombres que trabajaron junto con Pablo en el ministerio, en el avance del reino de Dios. Y como número uno, hermanos, vamos a ver recomendaciones personales de Pablo que él incluye en su carta. Recomendaciones personales. ¿Cuál era el motivo del apóstol Pablo? Era que todo lo que se hiciera en unidad y se hiciera como es que si se estuviera trabajando para Dios. Y déjame decirle, la unidad del compromiso es muy importante en la vida espiritual, en el ministerio. Para que una iglesia crezca, avanza, se necesita la unidad y el trabajo mutuo de cada hermano, de cada creyente. No podemos decir yo no te necesito, yo lo puedo solo. Y hay una anécdota del cuerpo. Usted sabe que y más también Pablo en la carta de Corintios nos habla, hermanos, del cuerpo, que el ojo no puede decir a la nariz no te necesito, la mano no puede decir a la uña no te necesito. Y dice que un día, dice que la nariz ya estaba cansado del ojo. Y dice que dijo la nariz, ya me tienes cansado. ¿Y por qué ya te tengo cansado? Dice que contestó el ojo. Porque con esos lentes me ofendes, te ando cargando esos lentes y son muy pesados. Esos lentes, dice que le dijo la nariz al ojo. Ya no te aguanto, dice que dijo la nariz al ojo. Pero ¿cómo puede hacer eso si verdaderamente es necesario para que podamos avanzar? Dice que dijo la nariz, no, ya me cansé, así que aquí nada más y por favor quítate esos lentes. Dice que el ojo humildemente con tristeza, dice que se quitó los lentes. Y mire, dice que empezó el cuerpo, el ojo a caminar. Y al de repente dice que se da un trancazo, un tropezón y ahí va de boca. Dice que se partió la nariz. Dice que la nariz empezó ahí a renegar. Dice que dijo el ojo, si no me hubieras obligado, que yo me hubiera quitado los lentes, no estuviera sufriendo eso. ¿Sí me entendió, verdad? Porque los lentes eran necesarios para el ojo, para que el ojo pudiera ver. Así en la vida cristiana es necesario la colaboración, la unidad de hermanos que pensamos que a veces son insignificantes, pero a veces son de suma importancia para el avance en el reino de Dios. Y Pablo comienza ahora sus recomendaciones personales, instruyendo a la iglesia de Colosenses, y dice, con respecto a Tíquico y a Onésimo, mensajeros. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel y ministro y consiervo en el Señor. Sabemos que Tíquico era un mensajero de Pablo, que él llevaba las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Y vemos como número uno que él era un colaborador del apóstol Pablo.
Aparentemente los cristianos de Colosenses no sabían quién era Tíquico. Él les llevaba esta carta a ellos, todo lo que pasaba en la vida de Pablo. Él los iba a dejar saber. Él iba a dar la buena noticia. Para que la iglesia supiera cómo se encontraba el apóstol Pablo. Y eso nosotros lo podemos ver, hermanos, en Colosenses 1 al 7. Y también lo podemos ver en Hechos 20:24 como un hombre que acompañaba al apóstol Pablo. Permíteme, hermanos, no me está trabajando aquí me está trabajando el mouse, perdónenme. Ok, creo ahora sí. Ahora sí. Entonces era, hermanos, un siervo del apóstol Pablo que llevaba las cartas a la iglesia de Colosa. Es mencionado en el libro de Hechos 24 como un hombre acompañaba a Pablo de la provincia de Roma, de Asia, de Jerusalén, para llevar, dice que ofrendas también de ayuda a los creyentes, a los necesitados de Jerusalén y Judea. Entonces la referencia de Tíquico en casi es idéntica. También lo podemos ver en Efesios 6, 21, 22. Era un hombre que era como un mensajero. Y hoy nosotros necesitamos personas también de ese mismo carácter, como dice la palabra del Señor, fiel y consiervo del Señor, que estén dispuestos siempre a cumplir el mandato, para aconsejar, para alentar, para dar una buena noticia. Se necesita hombres y mujeres fieles, como lo que acabamos nosotros de leer. Y luego nos sigue diciendo también otro personaje, Onésimo, amado, fiel hermano. Y nosotros sabemos, hermanos, quién era Onésimo. Dice que Onésimo era un esclavo de Filemón, que hubo un tiempo, dice que huyó de su amo. Muchos comentaristas dicen que él huyó de su amo porque había cometido un fraude, un robo, un hurto. Y muchos en ese tiempo, cuando un esclavo, un siervo cometía un fraude a su amo, podía enfrentar la muerte. Y vemos, dice que Onésimo huyó de su amo Filemón y fue a Roma. Y mire, llegando a Roma se encuentra con Pablo. Y estando con Pablo, Pablo lo empieza a hablar del evangelio. Y lo que el evangelio hace, convierte a Onésimo en un creyente genuino y verdadero. Ahora que él se ha convertido al evangelio, ahora Pablo lo regresa y le manda una carta a Filemón, que lo recibe ahora ya como un hermano en Cristo Jesús, ya cambiado, ya transformado. Déjame decirle, mi amado hermano, esa es la buena noticia que nosotros predicamos, que el evangelio cambia, transforma, no importando cómo haya sido la conducta, la vida del hombre. Y Pablo le dice, perdónale si algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta. Eso es lo que hace el evangelio en la vida de las personas.
Ahí Onésimo, hermano, se convirtió en cristiano y es un dedicado ayudante de Pablo. Entonces Pablo le deja saber a Filemón que lo perdona y que lo toma como un fiel hermano. Y no solo eso, sino que también le hace saber a la iglesia de Colosenses cómo la vida de Onésimo ha sido cambiado y transformado por el Evangelio. Yo no sé, hermanos, cómo era su vida de usted antes, pero yo estoy seguro de que usted aceptó el Evangelio y el Evangelio le ha transformado en una persona en lo cual verdaderamente ahora usted puede dar testimonio, testificar, y muchos pueden testificar de su vida cambiada, de su vida transformada ahora en Cristo. Entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor. Sigamos leyendo lo que es el versículo 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de las cuales recibisteis mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí cuando dice lo de la circuncisión, que ellos eran los únicos 3 judíos que estaban ayudando a Pablo, porque sabe, hermanos, que muchos de los judíos se convirtieron en enemigos de Pablo. Pablo era un judío que perseguía a la iglesia, pero cuando Pablo se convirtió, los mismos judíos ahora se convirtieron en enemigos de él. Entonces, lo que Pablo ahora está aquí, mire, saludando a estos 3 hombres de la circuncisión, que también le ayudaron para trabajar en la obra en el reino de Dios. Aristarco era un macedonio de Tesalonicenses. Lo podemos ver en Hechos 24. Era el compañero de viaje de Pablo y él estaba con el apóstol cuando la multitud en Éfeso capturó a Pablo. Hechos 19, 29. También dice que estaba con Pablo cuando zarpó hacia Roma bajo la custodia de los romanos. Hechos 27, 2. Ahora aquí Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Muchos comentaristas, teólogos dicen que parece que Aristarco tenía un hábito interesante en estar con Pablo. Muchos dicen que él voluntariamente pasó a ser como esclavo de Pablo para servirle en la prisión. Como William Ramsey dice, sugiere él que se hizo un esclavo de Pablo para poder servirlo y estar con él en la prisión. Por ahí se dice mi compañero de prisión, mire. Y aquí, hermanos, meditando, hermanos, aquí vemos cómo Dios transforma el corazón de la persona y siente esa misma necesidad. Por eso nosotros aprendemos que Cristo Jesús dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí el sentir de Aristarco era que verdaderamente también acompañara a Pablo en sus prisiones, y eso se necesita de hombres que estén dispuestos también a dar su vida por otros. Imagínense que hermano Juan Carlos, sabemos que está en la cárcel, bueno, pues me voy yo también a acompañarlo, ¿quién va a querer? Que decimos que sufre ya, que merece que pague, no sé qué, por qué lo agarraron. Pues empezamos nosotros a decir, lo merece, que se lo lleven. Mire, hermano, lo que verdaderamente hace el Evangelio en la vida de la persona. Y también nos habla, hermanos, de Marcos, sobrino de Bernabé. Ahora Pablo dice, si fuera a vosotros recibirle, ¿por qué Pablo está diciendo si fuera a vosotros recibirle? Porque muchos tenían un mal concepto de Juan Marcos.
¿Por qué? Porque él, hermanos, en un momento desertó y abandonó a Pablo. Y Pablo se disgustó. Hubo un tiempo que cuando Bernabé quería llevarlo, dijo Pablo, no, porque no me es útil, porque él ha desertado. Dice que Juan Marcos decidió volver a Jerusalén y eso le molestó mucho a Pablo. Y cuando ya en el segundo viaje misionero, dice que Bernabé lo quería llevar, Pablo dijo, no lo llevas, no lo necesito. Dice que mejor él se tomó a Silas y emprendieron otro viaje misionero. Y entonces dice que hubo una discusión dentro de ellos y Bernabé y Marcos se apartaron y se fueron por otro lado y Pablo y Silas se fueron por otro lado. Pero mire lo que la buena noticia, una vez más lo que hace el evangelio, mire, vuelve a restaurar ese desacuerdo. Y ahora Pablo está diciendo a Marcos, recibidle cuando fuere a vosotros. ¿Cuál era la razón? Porque Marcos también había sido cambiado y transformado y había estado presto para poder ser un colaborador. Entonces, a pasar del tiempo, el evangelio fue transformando, cambiando la vida de Marcos. Y esto nosotros podemos, hermanos, comprender. Debido a que Pablo identificó a Marcos, él terminó su relación por un tiempo, pero más sin embargo, él ahora dice a la iglesia de Colosa que lo recibe, que lo aprecia. Eso es lo que la iglesia debe aprender, hermanos, a perdonar las faltas, a olvidar el pasado, hermanos, no importando cómo haya sido la conducta, cómo haya sido, hermanos, el vivir de cada uno. Por ejemplo, en el ministerio de jóvenes de damas hay algunos que han servido, pero a medio camino, como dicen muchos, han tirado la toalla. Donde la presidenta ha dicho, no, pues ya no más voy a servir de presidenta. Donde la secretaria dice, no, ya no más voy a servir de secretaria. Donde el presidente de jóvenes dice, ya no voy a seguir. Donde muchos dicen, no, pues sí, voy a dar una lectura, pero ya al fin de semana o el sábado, al último día están diciendo, mire, no voy a poder dar una lectura, hágalo por mí. ¿Cuántos no han hecho eso? ¿Y cuántos no lo irán a hacer este año? Pero más sin embargo, si verdaderamente nosotros hemos entendido el evangelio, ahora nosotros estamos, hermanos, a perdonar todas esas faltas y orar para que Dios cambie el corazón, hermanos, de cada uno, para que al final puedan ser de bendición, y en lo cual verdaderamente también cada uno ahora puede recibir el apoyo y ser perdonados, como lo que está diciendo Pablo aquí, que verdaderamente lo reciben. Porque de errores, todos vamos a cometer errores, fallas, todos vamos a cometer fallas. Jesús, llamado el justo, mire hermanos, no se habla de mucho de esto, hermanos, no hay muchos también, hermanos, en cuanto a hablar, pero dice que de este hombre no sabemos nada. Pero él es enumerado entre estos 4 hombres y todos ellos consoladores de Pablo durante su custodia en Roma. En otras palabras, este hombre fue un consuelo para la vida de Pablo, mire. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, hombres y mujeres que sean de consuelo para muchos hermanos. Porque sabemos que hay mucha necesidad, hay mucho desaliento, hay mucho desánimo y se necesita de hombres, mujeres, jóvenes que estén dispuestos a consolar, para apoyar. Yo te animo, siga adelante, no te desanimes. Todo lo que estás pasando es temporal, viene algo más grande, viene algo más bueno para tu vida, pero esfuérzate y sé valiente, no desmayes, porque tu Dios estará contigo. Mire, tenemos que convertirnos en personas colaboradores, en personas que verdaderamente estén dispuestos a consolar a otros. Dice la Biblia que los fuertes deben de llevar las cargas de los débiles. ¿Y de qué manera? Consolando, alentando la vida
de los desanimados. Hermano, hermana, ¿cuándo usted se va a convertir en una persona de alentar, de animar, de consolar a otros hermanos que están pasando tal vez problemas, necesidades, que están enfrentando situaciones difíciles? Diga: yo estoy contigo, te voy a llevar en oración. Venga y ore con esa persona. No lo critique, no lo desanime, no lo desaliente, sino que al contrario, ora por esa persona. Y mire, y eso es lo que nosotros podemos aprender. Dice: han sido para mí un consuelo. Son los únicos desde la circuncisión que me ayudan. Entonces, en ese tiempo, Pablo, hermanos, tenía únicamente 3 ayudantes del linaje judío. Mire, cuando todos, hermanos, se voltearon contra de Pablo, pero estos 3 hombres se convirtieron en personas de consuelo para la vida de Pablo. Y eso es lo que hoy verdaderamente Dios quiere hacer en la vida de la iglesia. Amén. Adam Clarke, él escribe en su conclusión lógica de las palabras: son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Dice él: por lo tanto es evidente que Pedro no estaba en ese momento en Roma. De ser así, si hubiera sido mencionado en dicha lista, por lo que no debemos de suponer de que él estaba en la lista de aquellos quienes predicaban de Cristo de una manera excepcional, de motivos impuros. Ciertamente no hay evidencia de que Pedro hubiera visto o visitado a Roma. Fin de la cita. En que hay muchos otros hombres que eran de la circuncisión, pero Pablo solo menciona a estos 3 hombres. Capítulo 12, 13 sigue diciendo: ahora viene aquí el saludo. Después, hermanos, de las recomendaciones de Pablo como número 2, nosotros podemos ver ahora el saludo a los colaboradores. Mire, ve. Dice: saludos de Epafras, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea, los que están en Herápolis. Mire, hermanos, déjame decirle, en estos tiempos son pocos los hombres, las mujeres jóvenes que se puede comparar como Epafras. Nosotros sabemos que Epafras, muchos dicen que él fue el fundador de la iglesia de Colosa y él llevó la buena noticia a Pablo cuando Pablo estaba en Roma y le contó cómo la iglesia estaba siendo bendecida, pero también dice que le contó también las debilidades de las falsas enseñanzas, herejías que estaban entrando en la iglesia, y por eso Pablo escribe su carta a los colosenses. Pero ahora aquí en los saludos, hermanos, de los colaboradores, Pablo menciona a Epafras como un hombre de oración, un hombre ferviente, un hombre perseverante en la oración. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, que hombres se levanten, hermanos, en la oración para orar, para interceder, para clamar por el bienestar de la iglesia, por el bienestar, por el beneficio de la congregación de los hermanos. Y es por eso, hermanos, que verdaderamente queremos que hombres, mujeres, jóvenes se unan con nosotros para poder interceder. Porque nosotros sabemos, hermanos, lo que hace la oración en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Y sabemos que la oración toca el corazón de Dios. Y sabemos que en la oración Dios se manifiesta, Dios hace milagros, Dios restaura. Y hermanos, y déjame decirle, la oración es poderosa. Pero se necesita de hombres que estén, hermanos, rogando encarecidamente. ¿Para qué? ¿Cuál es, hermano, el propósito?
Dice, para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que se requiere. Y Pablo está testificando de Epafras, dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Mire, hermanos, cómo era Epafras. Un hombre ferviente en la oración, un hombre perseverante en la oración, que tenía, hermanos, mire, gran solicitud por la iglesia. Tenía un gran aprecio, tenía un gran anhelo. Quería ver a la iglesia ferviente, a la iglesia firme. Quería ver a la iglesia firme, hermanos, de no que ellos se dejaran engañar por las falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia de Colosa. Y necesitamos hombres y mujeres que se comprometen en la oración, que velan por la iglesia. ¿Usted puede decir amén a eso? Y por eso Pablo, hermanos, le llama siervo de Cristo. Y usted lo puede ver ahí mismo en Filipenses 1:1, donde Pablo está hablando de sí mismo y de Timoteo también. Entonces es importante que verdaderamente hombres y siervos que se unen, por ejemplo, yo los recomiendo aquí, presidenta de damas, presidente de jóvenes, que practican la oración. Tiene gran solicitud por vosotros. Epafras oraba de una buena manera para ver, hermanos, el bienestar de la iglesia de Colosa. Y Pablo sigue con sus saludos y dice, el capítulo 14, os saluda Lucas, el médico, Amado y Ademas. Sabemos que Lucas fue el que escribió la carta de Lucas y el libro de Hechos. Y esto, hermano, es uno de los pasajes que nos informan que Lucas, el autor humano del Evangelio de Lucas y de Hechos, era un médico. También vemos que su trabajo está escrito en una mente más analítica y científica. Por ejemplo, nosotros lo vemos ahí en Lucas 1:1 y 4. Y da mucho detalle, lo cual verdaderamente era un médico. Y aquí, hermanos, mire, ve, todas nuestras profesiones, todos nuestros talentos, debemos de usarlo para el beneficio y el bienestar del reino de Dios. Por eso, hermano, hermana, si usted es un profesional, si usted realmente se ha preparado en un área, use ahora su talento para glorificar, para dar testimonio del Evangelio, para el avance del Evangelio. En el reino de Dios, hermano, todos somos iguales. Y sea una persona agradecida si Dios le ha dado la sabiduría, ha estudiado una profesión ahora. Verdaderamente siéntese agradecido con Dios y use ahora todo lo que usted ha aprendido para el beneficio y el bienestar de los demás. Dijo alguien, no se cree la última Coca-Cola del desierto. Amén. Por eso le vuelvo a decir, como dijo este hermano, cuando está con los grandes, siéntese como grande. Cuando está con el presidente, siéntese ahí como un embajador de Cristo. Y cuando está con los humildes, también pónganse al lado para confortar, para animar. Y mire, y Lucas como médico aquí verdaderamente, él también dedicó su vida al ministerio, a la obra de Dios. No sabemos cuál era la obra, pero sabemos que también Lucas fue un hombre que contribuyó para el Evangelio, escribiendo la carta de Lucas y el libro de Hechos. Y ahora aquí, hermanos, nos menciona Pablo a Demas. Y nosotros vemos que Demas no se habla algo positivo acerca de él. Pero Pablo solo, hermanos, lo que él hace es mandar saludo a los cristianos de Colosenses y por lo tanto debía de ser conocido por ellos. Si nosotros vemos en Filemón,
1:24, él menciona como uno de los colaboradores de Pablo, pero en la última mención de Timoteo 4:10, en segunda de Timoteo 4:10, Pablo menciona a Demas que él había sido un desertor, mire, también. Y dice, Demas me ha abandonado también, ha desertado, habiendo amado a este mundo más que a las cosas de Dios. Déjame decirle, habrán muchos que van a amar más las cosas de este mundo. Habrán muchos jóvenes que, hermanos, van a amar más ahorita que está el frío, está bien, pero habrán muchos jóvenes que ya va a venir el verano, que van a amar más la playa, van a amar más el fútbol, van a amar más los pasatiempos y los pares, ir de picnic, ir de paseo y amar más las cosas de este mundo. Y aún también habrán más hermanos que ahorita van a amar más el frío. Ay, hermano, no, mejor prefiero quedarme en la casa. No, ya viene el verano. No, es que ahora ya hay mucho trabajo. Pero déjame decirle, todos son necesarios para el avance del reino de Dios. Y no nos debemos desalentar, sino que al contrario, debemos demostrar el amor que transforma, el amor que cambia a las personas. Y aquí, hermanos, seguramente nosotros podemos ver el entusiasmo de Pablo, pero también podemos ver la tristeza de Pablo al ver que Demas abandonó amando más las cosas de este mundo. Y déjame decirle, hermanos, cuando yo estaba leyendo eso, y si eso pasa, hermanos, usted no sabe a veces cuánto uno se siente triste, mire, ve, al ver a hermanos que a veces no aparecen, que a veces, hermanos, aparecen por después, casi al medio año. Pero más sin embargo, Pablo lo tiene en su mente a Demas, mire. Déjame decirle, hermanos, que tal vez hay hermanos no están aquí, pero nuestras oraciones siempre son por ellos. No piensa usted que, pues tal vez no me amó. No, hermanos, siempre nosotros oramos por todos, por aquellos que a veces, hermanos, están siempre y los que no están. Y entonces lo que está Pablo aquí verdaderamente saludando a ellos y testificando de la vida de ellos. Ahora en el versículo 15 dice, saludos a Ninfas y a los de la Odisea. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La Odisea es la misma ciudad mencionada más adelante en una severa crítica. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:14. Muchos dicen que la Odisea, hermano, era una iglesia, hermanos, arrogante, creída, donde ellos no necesitaban el apoyo de nadie, porque la Odisea era una iglesia rica. Pero Pablo los menciona a ellos, ¿por qué? Porque era el deber de Pablo. Pero dice que los de la Odisea eran muy arrogantes, dice que ellos no aceptaban la ayuda, el apoyo de otros, porque ellos se creían mucho. ¿Y cuánta gente, hermano, yo no he conocido? Dice, no, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, yo no necesito que oran por mí, no, yo no necesito que me visitan, yo estoy bien. Pero también nos habla de Ninfas y muchos aquí comentarísticos dicen, o teólogos dicen que Ninfas supuestamente era hombre o mujer. Pero la mayoría de teólogos dicen ellos que Ninfas era una dama y era una mujer muy adinerada, muy rica. Dicen la mayoría de teólogos que era una mujer viuda también.
Pero cuando Pablo se está refiriendo a la vida de ella, se está refiriendo a una mujer generosa, dadivosa, hospitalaria. Y hermanos, espero que usted no se ofenda, porque siempre le digo, y por eso es bueno predicar expositivamente, mire, porque a veces tenemos que decir y hablar lo que es la verdad, y a veces, hermano, lo dijo por mí, pero no es así. Si Ninfas hubiera sido como nosotros hoy en día, hermanos, no, en mi casa no pueden hacer culto, en mi casa no pueden hacer oración, porque mi casa es limpia, me costó y me cuesta limpiar, me cuesta aspirar. No, en mi casa no, en mi casa nadie entra. Si van a entrar, pues usted ya sabe, mire, cómo somos nosotros. Si usted entra en mi casa, tengo que desinfectarlo y tengo que todo. Mire, no, mi casa no. Es solo para que entre el presidente, solo para que entran los de alta sociedad, dijo, no, suciedad, dijo. No. Pero hermanos, Ninfas, una mujer, mire, leemos, mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 15 dice, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. A pesar de una mujer de alta posición, adinerada, rica, ella, pero mire lo que hace el Evangelio, mire, por eso realmente el Evangelio es glorioso, hermano. El Evangelio transformó la vida de ella y cuando fue transformado su vida, ella estuvo presta y dar su casa para que se hicieran los cultos, mire. Muchos dicen que en la época, dice que entonces dice que las casas eran muy pequeñas y eran algunas las casas muy espaciosas. Y dice que solo los que tenían dinero podían tener casas más espaciosas. Y por eso dice que la casa de Ninfas, dice que era una casa muy espaciosa en lo cual se podía llevar y donde podían, hermano, caber los hermanos. Y recuerda que en la época entonces no habían templos como esto. Ya fue en el año 300 donde ya se empezaron a construir templos. En ese entonces las iglesias, lo llamaban las sinagogas, las reuniones se llevaban en las casas de las personas. Hermano, déjame decirle, si Dios le ha bendecido con algo a usted, úselo para la gloria de Dios. Abre sus puertas para que verdaderamente el Evangelio sea predicado, para que el nombre de Cristo sea exaltado, glorificado en su casa. Y verá, hermanos, que su casa será bendecida. Recuerda, mire, se me fue la historia de este hombre que llevó el arca a su casa. ¿Cómo se llama? Díganme, hermana Sandra, usted ha predicado eso. ¿Cómo se llama este hombre? Obededón, mire, Obededón dice que llevó el arca a su casa y cuando llevó el arca a su casa, mire hermano, dice que su casa empezó a ser bendecida. ¿Y quién no quiere que la vida, nuestra familia, nuestra casa sea bendecida, hermanos? Eso es lo que nosotros anhelamos, pero debemos estar dispuestos como Ninfas que verdaderamente se prestó, fue generosa, dadivosa y abrió sus puertas de su casa para adorar, exaltar el nombre del Señor. Y eso es lo que se necesita, hermanos y hermanas que estén dispuestos también a abrir las puertas de su casa para adorar y exaltar el nombre del Señor. Tal vez el vecino aquí no puede venir, pero sí puede llegar a su casa y ahí nosotros debemos de tener la oportunidad y compartir el Evangelio. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 16, las instrucciones, hermanos, de esparcir también el mensaje. Las instrucciones de cómo esparcir el mensaje de Cristo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se le lea en la iglesia de los Laodicenses y que de la Odisea la leéis también vosotros. Mire, hermanos, aquí, hermanos, hay una carta circular. Y muchos teólogos dicen también, comentaristas dicen que, hermanos, la carta a la Odisea no aparece. Y otros dicen que es la misma carta de Efesios. Y entonces,
muchos comentaristas dicen, entonces quiere decir que Dios no ha preservado su palabra, su escritura. Dicen que no. Ahora, y otros comentaristas dicen que la razón por la cual la carta a la Odisea no aparece porque ellos no les gustaba ser corregidos, no les gustaba leer. Y eso nosotros lo vamos a ver cuando vamos a leer, cuando vamos a estudiar las cartas de las 7 iglesias en Apocalipsis. Y lo vamos a ver con más detalle, hermanos, por qué la carta, hermano, a la Odisea no aparece. Pero aquí vemos una carta circular, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, también que lo lean ellos. Y la carta que ellos han leído, lo lean ustedes también. Era una manera, hermanos, cómo se enseñaba el evangelio. Era una práctica general, hermanos, de distribuir las cartas apostólicas entre las iglesias, especialmente en aquellas que estaban cerca la una y la otra. Mire, usted sabe, hermano, que las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis casi estaban en el mismo lugar. Pero, hermanos, esto nos ayuda a nosotros a entender cuál debe ser también nuestro deber, que la palabra del Señor se debe leer circularmente, hermano. Leer en nuestra familia, leer, hermano, con los hermanos. Y es por eso, hermano, que se debería llevar, hermano, estudios bíblicos en cada hogar. Y para terminar, hermanos, una palabra especial para Arquipo. Y eso es una palabra especial para cada uno de nosotros. Los que tenemos una responsabilidad, los que tenemos un compromiso. Y esto también no solo va dirigido, hermanos, a nosotros, sino que, por ejemplo, aquí hay también hermanos que trabajan, tienen responsabilidades en su trabajo secular, en todo. Yo no sé en qué usted trabaja, pero esta palabra tanto es como para creyentes dentro de la iglesia y también para creyentes en su vida laboral, que todo lo que nosotros hagamos, lo que se nos ha encomendado, que realmente tratemos de cumplir tal como es. Dice, decida Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Cumplir el ministerio. Damas, presidenta, todos los que tienen un cargo, cumplen el ministerio que han recibido del Señor. Y no lo hagan para vanagloria, para vanagloriarse, háganlo para la gloria de Dios, hermano. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Háganlo de corazón, háganlo para que traiga honra al nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, es interesante y es especial. Pablo escribió otras frases cortas con respecto a Arquipo. En otras cartas menciona a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa en Filimón, mire, ve, 1:1. Muchos dicen que Arquipo era hijo de Filimón, pero que él había recibido un ministerio especial. Y muchos creen que Arquipo era hijo de Filemón y que es mencionado en estos contextos para que cuidara de la iglesia que estaba en su casa. Entonces, este contexto nos lleva a nosotros a pensar de que a pesar de que Arquipo era parte de la familia de Filemón, él estaba conectado con la iglesia de la Odisea. Y quizás muchos pueden decir que Arquipo también era el pastor cuando Epafras viajó a Roma. Pero lo que Pablo está rogando y intercediendo es de que él cumpla el ministerio que ha recibido. Porque recuerda que nuestro compromiso, hermanos, no es con los hombres, nuestro compromiso es con Dios primeramente. Estamos llamados a servir a Dios.
Y por lo tanto debemos hacerlo con mucha honra y con mucha sencillez de corazón. Pero para poder realizar nuestra obra, nuestra tarea, necesitamos que verdaderamente Cristo haya transformado nuestra vida. Que verdaderamente hayamos experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración y la santificación en nuestra vida. Si no, de otra manera no podremos cumplir, hermanos, seremos desleales en todas nuestras labores. Seremos deshonestos y haremos las cosas solo por cumplir o por obligación. Por eso, hermano, hermana, todo lo que va a hacer, si le obligan, si un día las hermanas le van a decir, hermana, tráigase una salsa, hágalo con mucho amor, mire, su tomatito bien doradito, bien, mire, ve, bien hecho. Como hermana Sandra cuando trae los pasteles, mire, con mucho gusto, mire, ve. Como hermano Matías cuando hace los tacos, mire, y hágalo, no, vaya, que no tiene sal acá, o que, a ver. No, hágalo con mucho amor, hágalo para la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que Pablo está haciendo, que verdaderamente se haga, que cumpla y que lo haga, hermano, con mucha honra, con mucha sencillez de corazón. Y es por eso que Pablo necesita decir, cumple tu ministerio directamente a Arquipo. No a las espaldas, no atrás, no criticándolo, sino que lo dice por medio de su carta, cumpla tu ministerio. Cuando, hermanos, usted va a decir a alguien, hermanos, acérquese a él, no lo diga a otra persona. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque como número uno, primeramente Dios da el ministerio a las personas, en lo cual verdaderamente Él ha designado para que se realice ese trabajo. El verdadero ministerio es recibido del Señor. No porque nos nombraron o porque lo nombraron a usted o porque lo obligan, no, sino porque verdaderamente Dios sabe que nosotros podemos hacer útiles y lo podemos hacer bien. El ministerio, hermanos, no puede quedar sin cumplir. Y uno debe de mirar, hermano, cómo estamos haciendo las cosas. Si hemos estado haciendo mal, es tiempo que le empezamos a hacer bien. Amén. Y debemos de animar a otros para cumplir el ministerio. Y ahora, hermanos, como conclusión, Pablo termina su carta saludando una vez más a la iglesia. Dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Era, hermanos, la costumbre del apóstol Pablo terminar su carta como lo comenzó, mire, saludando. Y mire qué dice él. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones y la gracia sea con vosotros. Una de las recomendaciones que hace el apóstol Pablo al final, acuérdense también de mí. Y esto es deber de la iglesia. Acordarse de sus pastores, acordarse de los que trabajan también, llevarlos en oración, hermanos. Y es por eso que necesitamos una iglesia que ore fervientemente y que esté dispuesto para poder llevar a cabo la obra del Señor, hermanos. Si no, de otra manera no podremos nosotros avanzar. Y quiero terminar con unas ilustraciones, hermanos, en cuanto a los colaboradores del ministerio. Dice, la capacidad más grande es la confiabilidad. Dios nos ha confiado, Dios confía en nosotros. Para llevar a cabo el ministerio, un proyecto, un evento, un programa, un ministerio, a una iglesia, hace falta de hombres y de mujeres de Dios que estén dispuestos simplemente a servir juntos, fielmente para la gloria del Señor. La responsabilidad de la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, cae sobre los hombres y mujeres íntegros, de hombres piadosos, de hombres fieles y mujeres fieles, y que tengan la capacidad
para poder también reconocer sus errores, sus fallas, pero también que tengan la capacidad de hacer las cosas bien. Y es por eso que Dios ha comendado al ministerio. Por ejemplo, si nosotros lo vemos en Efesios 4:12, que dice que Dios instituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, ministros, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, para perfeccionar, dice, el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. 2. También se necesita como hombres también cambiados, transformados, aunque van a haber fallas. Y usted podrá tener, mire, el mejor líder, el mejor pastor, el mejor consejero, pero si nosotros no hacemos caso, nada funcionará. Por ejemplo, Judas tuvo el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, el mejor sabio, el mejor amigo, el mejor consejero. Y aún así terminó mal. Si la actitud no cambia, el carácter no es transformado. Siempre será la misma persona con los mismos problemas. Pero fíjense, esto solo está lleno de personas cambiadas, sirviendo al Señor, y eso lo hace el Evangelio. Mire. Eso lo hace el Evangelio. Número 3, y aquí termino. La contribución de los creyentes, por ejemplo, del capítulo 12 que vimos los hombres que contribuyeron. Dice, escuche bien. La pérdida de un clavo, escuche bien, por la pérdida de un clavo se pierde una herradura. Por la pérdida de una herradura se pierde un caballo. Por la pérdida de un caballo se pierde un soldado. Y por la pérdida de un soldado se pierde una batalla. Por la pérdida de una batalla se pierde un reino. ¿Quién? Hegel. Mire, hermanos, puede ser que habrán fallas. Y es triste a veces, hermanos, a veces nosotros lo hemos vivido en carne y hueso. Cuando una persona falla, y a veces es visto al público, cuánto no sufre la iglesia. Surgen divisiones. ¿Cuántas iglesias no se han dividido, hermano? Por las fallas? ¿Y cuánta gente no se han perdido, hermanos? Por la conducta y la vida de hombres no fieles, como lo menciona Pablo aquí en su carta de Colosenses. Y hoy, encarecidamente, mis amados hermanos, iglesia, yo le pido que estamos comenzando este nuevo año, que sirvamos a Dios de todo corazón y lo podemos amar a Dios de todo corazón. Habrán fallas, pero que estemos prestos para restaurar, para, hermanos, confortar la vida. Por eso, si verdaderamente Dios nos ha puesto como líderes ahora, hagamos lo que Dios nos ha demandado hacer. Y yo le animo a usted, iglesia, que se involucra, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. No puede decir, yo no soy necesario, es que a mí no me toman en cuenta. Claro que sí, le tomamos en cuenta, claro que sí. Usted es esencial aquí. Y recuerda, y se lo digo, aquí no estamos interesados de su dinero, de otra cosa, sino que aquí nuestro mayor interés es ver su alma salvada, ver su vida santificada, ver su familia restaurada y verlo a usted un día salvado, porque nosotros también un día le daremos cuenta al Señor. Y la meta es llegar al cielo todos juntos. Eso es nuestro propósito.
Aquí no es para vanagloriarnos, decir que somos la iglesia más grande o que somos la familia de Dios, hermanos, sino que somos los siervos de Cristo y estamos demandados, hermanos, a hacer la obra. Así que yo le animo a este año para que usted se involucre y trabajemos para la gloria de Dios. Póngase de pie. Amén. Y vamos a orar y darle gracias al Señor.